sabe usted qué es tratar tuberculosis latente? Latente sería cuando está la bacteria en el cuerpo, pero no reacciona. ¿Y cómo hace el diagnóstico de la tuberculosis latente? ¿Cómo hacen el diagnóstico de la tuberculosis latente? Cuando la tuberculosis es latente, o sea, está cerrado en el granuloma, se queda ahí. ¿Y cómo va a ser el diagnóstico? La prueba de punto. Bueno, el diagnóstico son como una prueba que es la prueba cutánea y ¿Ese vacío está circulando o no está circulando? Es enclaustrado. ¿Está circulando o no está circulando? El vacío, o sea, el granuloma. ¿Circula o no circula? ¿Da síntomas o no da síntomas? sí. ¿Qué síntomas? No da síntomas. El paciente no sabe, no tose, no pierde peso, no suda. Porque está ahí inactivo, está encerrado, está preso. Entonces no hay cómo tratarlo porque uno no sabe. Y si uno casualmente lo encuentra el granuloma tuberculoso y sospecha de eso, tiene que hacerle biopsia con el peligro de perforar y diseminar el cuadro. Pero tiene que ser una punción para biopsiar. Es la única manera, porque si no, no va a salir positivo. Ni el ELISA, ni el PCR. Está inactivo. ¿Ya? No da síntomas. Entonces, al latente no hay cómo. Es al agudo y al crónico. ¿Cavitario o no cavitario? ¿Quieren hacerles preguntas? ¿Terminaron? Cuando el bacilo ingresa al organismo, sobre todo los pulmones, y se pone en contacto con las células de los sacos alveolares, ¿por qué es ahí donde entra? Es ahí donde entra, le digo, es ahí donde se pone en contacto. Entonces puede ser destruido por los macrófagos a ese nivel. Llega el bacilo, se pone en contacto, los macrófagos saltan y lo destruyen. Pero ese efecto de contacto y destrucción a veces nos genera tos, expectoración, que dura unos 3 o 4 días, o 5, y después desaparece. Y ese paciente no sufre tuberculosis. Le hacen pruebas y está negativo. Porque no dio lugar a desarrollar ningún tipo de daño, ni ningún tipo de cambio. Y a veces deja secuela, aparece un puntito de calcificación, que es hallazgo casual.
Entonces, se dice, ese paciente tuvo tuberculosis primaria o primoinfección tuberculosa. ¿Qué se diría? Primoinfección tuberculosa. La primoinfección tuberculosa es el contacto del bacilo con el paciente sin que el paciente sufra los efectos o los daños del bacilo. ¿Ya? Simplemente genera anticuerpos. Pero no sufre daños. Entonces pasa como cuando los parásitos pasan por los pulmones y hacen su ciclo de Loeffler, generan irritabilidad pulmonar, bronquiolar, congestionan los hilos, ¿no? Y hacen que el paciente empiece a toser. Vieron que están con bronquitis o con asma o con cualquier cosa porque le genera trastorno respiratorio, pero es brusco y rápido. Sale el parásito, se enquista y desaparece. Cuando el bacilo llega, entonces, y es destruido porque tiene baja capacidad inmunológica, tiene un bajo número de agresores, o la capacidad inmunológica del paciente es bastante alta, entonces sucede eso. Se pone en contacto, pero es destruido y produce la primoinfección tuberculosa. Otras veces el bacilo llega y hace ese efecto que usted dijo. Llega, es atacado por los macrófagos no lo pueden eliminar. El bacilo libera una sustancia que bloquea la acción de los macrófagos y los macrófagos empiezan a liberar una sustancia que trae más macrófagos, trae neutrófilos, trae eosinófilos, trae de todo y trae fibroblastos y forma lo que se llama granulomas. Y esos granulomas forman una cápsula fibrosa que protege a ese bacilo, que tiene vasos sanguíneos y venosos. Y ahí se queda guardadito. Otras veces el bacilo llega en forma muy agresiva o con mucho número, y la capacidad inmunológica del paciente no es capaz de detenerlo. Y empieza a hacer daño en esa pared del saco alveolar y empieza a meterse al intersticio y empieza a comerse el pulmón. Empieza a destruir ese tejido y empieza a haber fagocitosis. Destrucción de cilios, destrucción de tejido, aparición de epiocitos, aparece vasodilatación, aparece hiperplasia, hipertrofia glandular. Puede haber taponamiento de conductos, puede haber edema, puede haber espasmo, porque si liberan mediadores como histamina, serotonina, tromboxano, prostaglandinas, interleucinas, y el pulmón empieza a carcomerse. Y aparecen los síntomas del paciente. Aparece la tos, aparece la fiebre, aparece la expectoración, aparece la sudoración. Con o sin pérdida de peso. Otras veces aparece la pérdida de peso y no aparece nada más. Y la sudoración nocturna. Y a veces aparece expectoración mucopurulenta o mucopiosanguinolenta o aparece hemoptisis. Puede aparecer sibilancias, aparecen estertores pequeños, moderados o gruesos. Y puede aparecer soplo respiratorio, soplo pulmonar, que se llama soplo anfórico porque es como si soplaran en una alcancía vacía.
genera eco. ¿No? Son pacientes que producto de esa aparición de alcancías vacías o cavernas, produce aumento de las vibraciones vocales, pero disminución del murmullo vesicular. Como es un cuadro crónico, induce aumento de espacio muerto anatómico y va generando disminución del volumen corriente, disminución del volumen de inspiración forzada, disminución residual. Y ese tejido se va fibrosando y va disminuyendo la elasticidad del pulmón. Empieza a producir menor cantidad de surfactante y puede generar procesos de contracción de sacos alveolares, de que puede generar focos de atelectasia por contracción en esas áreas de las cavernas. El bacilo ingresa a los pulmones y se va hacia los espacios muertos fisiológicos, normalmente, que son las áreas de pulmón que tienen ventilación, que tienen irrigación, pero que no intervienen en el proceso de hematosis, por lo tanto su capacidad inmunológica está disminuida, no están activados, como están las áreas basales sobre todo. Independientemente que esas áreas son la parte media o la parte superior. De que muchas veces ustedes le sacan una placa a un paciente sano y le dicen, tiene una caverna, ¿no? Porque tiene un espacio vacío en la parte superior, no es más que aire, porque no se intercambia. ¿No? Que es la caverna del estudiante, le han explicado, ¿no? El bacilo se va hacia las partes de los espacios muertos y empieza a hacer su proceso de multiplicación, de fagocitosis y alimentación. Genera aumento en su actividad metabólica, produce aumento de calor y empieza a consumir al paciente. Y por ese efecto del factor de necrosis, el paciente empieza a disminuir de hambre, no come, no se alimenta adecuadamente. Ese efecto del metabolismo basal y la acción de los mediadores que liberan en la noche es lo que produce la fiebre nocturna, acompañado de sudoración nocturna, producto del mecanismo de compensación fisiológica que tiene el organismo para desprender calor, que produce vasodilatación, como producto de activación del efecto parasimpático y la vasodilatación periférica que esto lleva. Entonces se abren las paredes venosas, se dilatan los capilares, se relaja el músculo erector del pelo, se quedan abiertos los poros y ustedes empiezan a sudar. Y sudan tanto que a veces mojan la cama y a veces mojan el piso. No tienen ganas de hacer nada porque tienen el factor de necrosis que induce a debilidad muscular, producto de la activación de prostaglandinas, interleucinas, tienen mialgias y tienen artralgias, asociado a la producción de ácido láctico por el esfuerzo diario que realizan en sus actividades, de que no pueden hacer sobreesfuerzo porque se cansan más fácilmente. De ahí que sudan y tienen fiebre de noche y pierden peso y se desnutren, se vuelven anémicos, captan menos oxígeno, transportan menos oxígeno. Son pacientes que están en hipoxemia y diferentes grados de hipoxia.
Son pacientes que van a generar, producto del acúmulo de secreciones, del espasmo bronquiolar, estertores, crepitaciones húmedas, pequeñas, moderadas o gruesas, o son pacientes que van a producir estridor y sibilancia, ¿no? Asociado a esa disminución del murmullo vesicular y vibraciones vocales. Y producto de la fibrosis pueden generar retracción del pulmón, o producto del taponamiento pueden generar áreas de atelectasia por resorción. O por el colapso de las sacos alveolares, por las cavernas pueden producir atelectasia por contracción. Entonces, inducen aumento de espacio muerto anatómico con disminución del volumen corriente, forzado y de volumen residual. Producen anemia. Y el paciente anémico generalmente no produce trastornos de hemoglobina desaturada porque no tiene hemoglobina suficiente. Entonces, raras veces los pacientes con tuberculosis van a presentar cianosis. Tienen estertores sucrepitantes, húmedos, producto de la puesta en marcha de esos sacos alveolares que trabajan, producto del proceso inflamatorio, los trasudados y exudados que se presentan ahí. De ahí que hay estertores sucrepitantes, aparte de los crepitantes. Pueden tener anemia, edemas pálidos y fríos por la disminución del metabolismo basal. Ese es el paciente agudo que le digo, por el que es la tuberculosis activa, cuando se activa el paciente automáticamente. En otras ocasiones, esos granulomas se inflaman, se sobreinfectan, se isquemian, se necrosan. Y por efecto de aumento de presión intratorácica, se revientan. Y el material que sale parece leche condensada, amarillo verdosa y fétida. Independientemente que la expectoración que produce el paciente en tuberculosis es fétida, de que los pacientes tuberculosos producen halitosis, cuando está activa la tuberculosis, o se está drenando un granuloma. Y esos granulomas se drenan y se quedan vacías, ese hueco, esa alcancía, esa cápsula. Y el aire circula a ese nivel, o el aire circula en esos otros pacientes donde el bacilo se comió y dejó un vacío espacio. Y hacen turbulencia. Y provoca lo que se llama soplos anfóricos, que son patognomónicos de tuberculosis. Soplo anfórico. Y las secreciones que produce debido a la necrosis y fagocitosis toman forma de los sacos alveolares. Y cuando el paciente expectora, por lo general, genera una expectoración redondeada, plana,
y parece que se lanzaran varios quintos al suelo, varias monedas. ¿Ya? Bueno, eso se denomina expectoración numular. Es patognomónico de tuberculosis pulmonar. Entonces aparece en esa tuberculosis activa. En otras ocasiones, el bacilo que se sale de ese granuloma, cuando se revienta, se drena, por vía sanguínea o por vía linfática, se va a otros tejidos, pleura, pericardio, hígado, páncreas, riñones, intestino, ovario, próstata, médula, cerebro, y produce la tuberculosis secundaria, igual que esta, que produce una tuberculosis secundaria activa, ¿ya? Que se llama tuberculosis de tipo miliar. Entonces la tuberculosis secundaria miliar puede ser pulmonar o extrapulmonar. No vamos a hablar de las extrapulmonares, porque dan otro tipo de signos sintomatología, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo la pulmonar solamente, que puede ser primaria o que puede ser secundaria. Activas. ¿Está claro? El paciente con tuberculosis secundaria o primaria activa, producto de la hipoxemia y la hipoxia crónica que produce, estimula su médula ósea para formar glóbulos rojos, pero no tiene suficiente cantidad de reservas de hierro, ácido fólico, vitamina B2 y proteínas. Entonces empieza a producir glóbulos rojos, pálidos, ¿ya? Pero la excitabilidad de la médula ósea por el efecto de la hipoxemia persiste. Y eso hace que los pacientes con tuberculosis produzcan acropatías a pesar de tener anemia. ¿Está claro? Y no tienen poliglobulia, más bien anemia. Y esa anemia y esa hipoproteinemia es la que induce a retener líquidos, además de producir líquidos. Y es lo que induce a que se edematicen, que se vuelvan pálidos. Y cada vez más asténicos. No solamente astenia física, sino también astenia mental. ¿Ya? ¿Está claro? El diagnóstico a través de la clínica, la tos crónica de más de 21 días, ¿no? A pesar de que uno tose más de 15 días, el otro día les dije y le dicen sintomático respiratorio, pero la tos crónica por más de 21 días, pérdida de peso, mialgias y artralgias, sudoración nocturna, fiebre, ¿no? Peor si existen trastornos en los pulmones, nos induce a pensar en una tuberculosis. El laboratorio que tenga baciloscopía positiva o PCR positivo, látex positivo, prueba de ELISA positiva, cultivo positivo, aunque el cultivo tarda mucho, ¿no? Tarda un mes. Se usa más que todo para los recidivantes o para los resistentes a tratamiento.
La prueba de Gene-Sper que se utiliza en esos pacientes desnutridos, hipoproteinémicos, con enfermedades por inmunodeficiencia, como el VIH, donde la vaciloscopía no sale positiva, donde el PCR no sale positivo, ¿no? Donde la reprueba de Mantoux no sale positiva. Y tenemos la biopsia pulmonar, que es la que nos lleva al diagnóstico siempre, sí o sí. El tratamiento es en base a INH o isoniazida, rifampicina, piracinamida, miambrutol, estreptomicina, vancomicina, canamicina y otros medicamentos más, dependiendo si es un paciente en una etapa previa o retratado.